Bien, un cordial saludo. En este nuevo video voy a complementar un video anterior que era de evaluación de políticas públicas. En este nuevo video voy a identificar algunos aspectos que nos faltó tratar y digamos que sintetizar esa última etapa del ciclo de política pública. Entonces voy a compartir un par de documentos y un video muy corto para que hagamos una síntesis al finalizar este video de lo que es la evaluación de políticas públicas, el monitoreo de políticas públicas y que podamos pasar a hablar un poco más de lo que son ellas en Colombia. Entonces, los invito a que me acompañen a seguir estos documentos. Entonces, inicialmente les voy a compartir el texto que se denomina Políticas Públicas, cuaderno de notas, en su último apartado. Este texto lo hemos venido trabajando a lo largo del curso. Y en este caso vamos a hablar de la evaluación en el ciclo de vida de las políticas públicas. Ya habíamos hecho mención de algo de ello, pero en este caso este libro se ocupa de algunos aspectos que es importante reforzar o que en algunos casos no se había trabajado. Lo primero es que hay una definición específica de lo que es el concepto de evaluación, como lo señala el diccionario de la lengua española, que es el valor de una cosa, o también denominado como la acción de estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. Entonces, a partir de la década de los 90, podemos hablar de la evaluación desde la perspectiva de la política cuando resulta necesario limitar al Estado. Y aparece también el interés de medir la efectividad de los resultados. ¿De qué? De la acción. Es decir, el proceso de evaluar. En la década de los 40 surge la nueva evaluación. Ya habíamos planteado de la importancia que tuvo la economía denominada keynesiana, liderada por John Maynard Keynes, que fue un precursor de la importancia que tiene el Estado en los procesos de intervención cuando los mercados generalmente desarrollan unas crisis muy grandes, como fue el caso de la crisis de la Gran Depresión y todo el proceso de cambio de políticas en donde el Estado juega un papel fundamental, como lo hace hoy ante las crisis no solo económicas como la del 2008, sino como la actual, que es una crisis de salud que por supuesto impacta a otros sectores como el empleo, la economía, las relaciones sociales, entre otras. Y es el Estado el que entra a suplir todas esas dificultades que se van generando por los mercados. Y es ahí donde también se ve que el proceso de evaluación se denomina a políticas públicas. Quiere decir que se evalúa, por supuesto, los principios de eficiencia y de eficacia. Y lo que se pretende es que también exista pues una relación más transparente en el quehacer, en la acción del Estado, para que por supuesto los ciudadanos puedan tener pues un mayor acceso a esa información de lo que sucede con las decisiones de los estados. Generalmente la evaluación se entiende como la última etapa del ciclo de políticas públicas en lo que es el ciclo de la política. Ya después iremos a ver que también existe el proceso de análisis, pero cuando hablamos del ciclo de la política, es decir, del paso de las etapas de agenda, formulación, adopción, implementación, sigue, por supuesto, el proceso de evaluación como etapa final de ese ciclo, de esas políticas. Generalmente así surja como una etapa final,
ya se había planteado, y lo repito, que este es un proceso continuo y cronológico, que no podemos decir que solo la evaluación se hará al cierre, sino que más bien se debe dar en todo el proceso de ese ciclo de la política pública. ¿Qué variables este texto identifica como fundamentales para el proceso de evaluación? El tiempo, y ustedes verán que generalmente en los otros textos no mencionan estas variables, por eso quise hacer este apartado con este texto y otro texto que parece que agregan temas que no habíamos visto y a mi forma de ver es importante que ustedes los conozcan. El tiempo, por supuesto, es un recurso escaso y ustedes tendrán claro que los dos recursos más escasos que tienen las sociedades son el tiempo y los recursos económicos. Entonces, en este caso, evaluar el tiempo identifica que hay unos límites, que hay una limitación, que hay una finidad de las cosas y que generalmente las necesidades se quieren solucionar en el menor tiempo posible. Se quiere que los bienes y servicios públicos lleguen en el menor tiempo posible. Las personas quieren estar menos tiempo posible en procesos de escasez, de debilidad de algunos bienes. Segunda variable, la experiencia del equipo, fundamental. Quiere decir que aquí plantean que es importante que quien está en el proceso de gerencia, puesta en marcha, de ejecución de las políticas públicas, deben ser llamados a desarrollar el proceso de evaluación. Ustedes, los gestores. Otro elemento, otra variable, por supuesto, es la ubicación. Así sea secundaria, pero por supuesto es un factor fundamental para saber a quién está beneficiando o afectando ese proceso de política pública. Y sin lugar a duda, por supuesto, los recursos son fundamentales, porque estos son los que muestran si realmente se ejecutaron de la mejor forma en todo el proceso de diseño y de ejecución. Dice que el valor monetario pasa a un segundo plano frente a la validez de los objetivos alcanzados, pues la calidad de la evaluación no depende de su costo. Y aquí tiene que hablarse que los recursos también tienen que ver con las personas y la estructura organizacional. ¿Qué enfoques se pueden seguir en el proceso de evaluación según Meny y Tönning? Primero, una ambición de rigor. Como su nombre lo indica, pues es un enfoque que contiene alta rigurosidad, que principalmente contiene 4 actitudes que son, la primera, la descriptiva. Aquí la función del análisis consiste en producir informes que registren la acción evaluativa, es decir, se limita a generar e informar datos. Describe. La clínica, segunda, va más allá del registro descriptivo, ya que proporciona una posible explicación del éxito o fracaso de los resultados. Podríamos hablar también de la etapa descriptiva. La normativa, en el que, en este caso, se sustituyen los objetivos planteados en la política para evaluar según sus propios objetivos. Es decir, olvida el objetivo de la política para plantear objetivos propios que se creen que fueron los que se debieron haber alcanzado. Y está la etapa de actitud experimental, que lo que busca es descubrir si existen relaciones estables de causalidad entre el contenido dado por una política pública y el conjunto dado de efectos sobre el
terreno. Es decir, que si en realidad lo que se está evaluando fue resultado de la política. Y no solo eso, sino que tiene que ir a terreno a identificarlo. Como segundo componente está el programa de trabajo diferenciado. En este también se presentan 4 ejes fundamentales que identifican esta evaluación. El primero es el estudio de efectos, es decir, el impacto que generó esa política pública. El segundo es el juicio sobre los objetivos, es decir, si lo que se planteó como objetivo de esa política pública en realidad fue lo que se alcanzó. El otro componente fundamental de ese trabajo diferenciado es la innovación social. Es decir, crear soluciones, desarrollar, proponer nuevas formas de alcanzar objetivos de política pública. Y la cuarta, la función de evaluación como actividad política. Y es ver o hacer una evaluación desde la visión, desde los ojos del ciudadano. Y que, por supuesto, cómo ese ciudadano identifica el impacto que generó esa política pública. Esos son algunos de los enfoques. Ahora miremos los tipos de evaluación que se plantean. Los tipos de evaluación lo que buscan es dar respuesta a 3 interrogantes claves. ¿Cuándo evaluar? ¿Para qué? ¿Y qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Para qué? ¿Y qué evaluar? Y por supuesto, ¿quién es el evaluador? Entonces, ahí está, desde la temporalidad, ¿se acuerdan el tiempo? ¿Se acuerdan que lo vimos con anterioridad que decíamos que uno de las visiones de la evaluación era el tiempo? Pues desde el tiempo se identifica que existen 3 momentos que ya hemos mencionado que se deben evaluar, que es el ex ante, el monitoreo en el proceso de ejecución y el ex post. El ex antes, ¿a qué responde? ¿Qué hacer? Cuando se está ejecutando, ¿se está haciendo bien? Y, por supuesto, cuando ya se da el proceso de ejecución, que es la ex post, evaluación posterior, la pregunta es, ¿lo que se hizo fue lo correcto? ¿Alcanzó el objetivo? Ahora, desde el enfoque de la evaluación periódica, esta tiene que ver más con el proceso de monitoreo, en donde se hace cada cierto tiempo y permite conocer cómo va el proceso con relación a los planes iniciales, al planteamiento inicial, y si es necesario hacer cambios. Y por supuesto la ex post, que implica ya todo el proceso de evaluación posterior a finalizado, y lo que hace es generar un carácter descriptivo de la evaluación, un diagnóstico y por supuesto una explicación. No olviden ustedes que esos son los 3 pasos fundamentales: descripción, diagnóstico y explicación. Listo, bien. Este era el texto que inicialmente les quería compartir. Ahora, rápidamente también les voy a compartir un videíto como introductorio
para que veamos el otro tema del otro texto. Antes de hablar sobre las formas de las que se evalúan las políticas públicas, vale la pena hablar un poco sobre la historia de la evaluación. ¿Sí? Para algunos autores, la evaluación tiene origen en los años 70 del siglo XX, cuando se puso a prueba si valía la pena continuar con programas de alimentación y seguridad alimentaria. ¿Sí? Bien, ya entrando al tema de cómo se evalúan las políticas públicas, básicamente hay dos grandes formas. ¿Sí? Se puede evaluar por procesos o por impacto. ¿Sí? Comenzaremos con el tema de la evaluación por impacto. Esta básicamente consiste en que el estímulo, la intervención se va a generar para un grupo en específico, ¿sí? Denominado grupo de intervención, mientras que a otro grupo, denominado grupo de control, no lo sometemos a ese estímulo. En medio del diseño experimental que acompaña todo esto, hay muchos más elementos como aleatoriedad en la selección de los beneficiarios o no, de los mismos grupos, etcétera. Son todos más elementos que pueden ver, que nuestros estudiantes del posgrado verán más a profundidad. Pero una vez teniendo estos dos elementos, cumplido el lapso de tiempo de la intervención, a lo que se pasa es a medir los resultados finales entre uno y otro grupo para ver si en efecto el grupo de intervención debería obtener mejores resultados que el grupo de control que no recibió los incentivos o los estímulos. ¿Sí? Básicamente, esa es la idea con la evaluación de impacto. ¿Sí? Hay un problema grave, sin embargo, con la evaluación de impacto. Y en la actualidad son temas de carácter moral y ya en el caso colombiano en específico son temas de carácter legal. Y es que todos los ciudadanos tienen derecho, si cumplen con ciertas condiciones o ciertos requisitos, a recibir dichas ayudas, estímulos o la forma en la que se presente la intervención. ¿Sí? Desde el punto de vista moral, también el tema de por qué dar a unos necesitados y no a otros, ¿sí? O el de por qué brindar mayor seguridad en algunos espacios y no en otros, ¿sí? Todos estos, como vemos, son problemas que hacen que los estudios de impacto sean cada vez más difíciles de llevar a cabo. De hecho, en el caso colombiano, en su momento, proyectos como Familias en Acción, se esperaba que funcionaran bajo este esquema de evaluación de impacto. ¿Sí? Se les iba a dar el beneficio a ciertas familias, a ciertos grupos, cumpliendo con todas las condiciones del experimento, y otro grupo sería el grupo de control que no recibiría los estímulos. Luego de pasado un tiempo se realizaría la comparación y la evaluación entre ambos. Sin embargo, por temas, como ya dije, legales y otros, en Colombia esto no pudo ser llevado a cabo, lo cual dificulta en buena medida hacer una evaluación completa y con todos los requisitos que esta implica de programas para la superación de la pobreza que existen en Colombia, como en el caso de Familias en Acción o Jóvenes en Acción, entre muchos otros, ¿sí? Por este problema que es difícil el tema de la comparación. Bien, eso es lo que tenemos frente a la evaluación por o de la intervención, mientras que en la evaluación por procesos consiste más bien en ir haciendo una revisión de cada uno de los pasos, etapas, elementos en los que se encuentra la política y de los diversos actores involucrados, cómo van reaccionando. ¿Sí? En principio, como vemos y como lo vimos en el caso histórico de los años 70, la evaluación estaba muy inserto, digámoslo así, en un paradigma de las ciencias muy cuantitativo, ¿sí? Muy explicativo, estadístico, de la econometría, ¿sí? De todas estas ciencias, digámoslo así, un poco más duras que temas como las ciencias sociales, ¿sí? Sin embargo, hoy día y por todas estas limitaciones que ya mostré frente a los estudios de impacto, el campo de la evaluación se ha ido abriendo un poco más también a perspectivas un poco más cualitativas y que siempre son importantes y que deben tenerse en cuenta y que están mucho más asociadas a la evaluación por procesos. ¿Sí? Por poner algunos casos anecdóticos de nuestra realidad colombiana, el DNP han diseñado algunos programas para, por ejemplo, regiones apartadas como la Guajira, todo esto en todas estas regiones en las que hay problemas con la alimentación y niveles de nutrición. Parte del proyecto pasaba por compartir semillas, paquetes tecnológicos, todo esto a la población local de ciertos productos y ciertos alimentos
específicos, ricos en nutrientes, propiedades nutricionales, todos estos aspectos, y que pudieran darse en esos territorios. Y así, por ejemplo, uno de estos productos fue la berenjena, ¿sí? Bueno, los que sepan sobre temas de alimentación, todo esto, sabrán que la berenjena es un producto con propiedades muy prácticas y para la nutrición y para la vida, para la salud, para todos estos aspectos. Y ocurre que al final, luego de la siembra, cuando la población objeto vio la forma de las berenjenas, sintió una aversión hacia el consumo de las mismas y no hubo forma de que lograran hacer que el consumo aumentara, pues con lo cual la política obviamente fracasó, ¿sí? Entonces, como vemos, el tema de la evaluación de políticas públicas, tanto en su historia como en la actualidad, ha hecho avances, comenzó con evaluaciones de impacto, siguen siendo valiosas, están bajo un marco del positivismo, del racionalismo. Sin embargo, por diversos obstáculos, hoy día ha ido proliferando más el tema de un paradigma más interpretativo, cualitativista, que también tiene muchos beneficios y permite hacer avances en los temas de las evaluaciones en políticas públicas. Por ejemplo, con el tema de los gustos y las preferencias. Existen algunas políticas que van dirigidas a intentar evitar que las personas consuman ciertas sustancias que atentan contra su salud. El más típico de estos impuestos a la salud es el caso del azúcar, ¿sí? Entonces, los impuestos suponen que al aumentar el precio de estos productos, la persona disminuirá el consumo. Lo que muestran algunos estudios es que puede que no sea el caso. Y lo otro es que hay que mantener entonces este impuesto a toda otra gama de productos que pueden suceder a la azúcar, como en el caso colombiano podría ser, por ejemplo, el tema de la panela, que cumple funciones de endulzar semejante a el azúcar y que por más formas tradicionales, orgánicas, etcétera, que se tengan para su producción, una vez la persona lo consume, genera efectos químicos muy parecidos o digamos iguales o quizás un poco peores a los que genera el azúcar, por lo cual atentando también con la salud de la persona. Y nuevamente haciendo que la política, por no tener en cuenta estas otras alternativas y más elementos, termine fracasando en su objetivo final. Bien, les comparto